Apocalipsis capítulo 1. Quisiera que leyéramos a partir del versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 en adelante. Y antes de comenzar la lectura, bueno, quiero agradecer al Señor porque Humberto pudo traer una muchedumbre de la familia que salieron, Humberto, un momentico con los niños, ¿verdad? No. Salieron con los niños ellos. Sí, bueno, ellos sepan que estamos contentos de que estén con nosotros y nuestra hermana Iraida, que está aquí de nuevo, gracias al Señor. Agradecemos muchísimo al Señor por todos ellos. Y bueno, Aileen en medio de su lucha, pero está aquí buscando de Dios también. Así que acompañémosla orando porque el pie se recupere muy pronto, muy pronto. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice la Sagrada Escritura: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta allí. Vamos a orar una vez más. Señor, estamos muy agradecidos porque es una bendición leer tu palabra, nutrirnos de ella, tomar nuevas fuerzas. Gracias por este encuentro que tuvo Juan con el Cristo glorificado. Permite, Señor, que ese encuentro que está en la Escritura ahora narrado nos haga bien. Que tu palabra, Señor, sea un bálsamo y sea también luz. Tú conoces a cada persona en lo particular. Pedimos, Señor, que tú seas propicio. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, y que tu palabra supere todo obstáculo. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amado, a mí me encanta cuando leo en la Biblia los encuentros de hombres con Dios. Los encuentros que han tenido muchísima gente alrededor de toda la Escritura con Dios. Moisés tuvo encuentros con Dios.
El profeta Isaías tuvo encuentros con Dios. Algunos fueron reencuentros. Los reencuentros, los encuentros hizo que ellos fueran salvos y que ellos se encontraran a Dios como Padre. Y los reencuentros sirvieron para renovar su perspectiva del Señor y renovar su confianza en Dios y renovar la grandeza que Dios tiene para sus almas, para su comprensión. Hoy nosotros tenemos encuentros con Dios espiritualmente. Dios nos da experiencias. La experiencia que hemos hablado, que es el milagro más grande, es cuando llegamos a la conversión. Que aunque ustedes ven mucha gente diciendo soy cristiano, hay remanentes solamente que han tenido el encuentro genuino de llegar a conocer al Señor, de llegar a tener ese encuentro salvador. Pero a veces las luchas de la vida, las circunstancias difíciles de la vida pueden provocar que el fuego, la pasión, el fervor que trae ese encuentro salvador en un momento se apaga, en un momento se pierde. ¿Cuántos han visto que eso le ha pasado? ¿O cuántos han visto que en otros ha acontecido que están fervorosos? Porque cuando uno llega a conocer al Señor auténticamente, uno quiere conocer las Escrituras, uno quiere alabar a Dios, uno quiere estar en la comunión cristiana, uno anhela que llegue el día del servicio para estar con otros creyentes alabando a Dios. Esas son buenas señales. Eso quiere decir que Dios está obrando en tu vida y que tú te has despertado a las cosas espirituales. Si hay apatía, si usted nunca ha querido buscar a Dios, nunca lo de Dios ha despertado interés, entonces tiene que tener conversión, tiene que tener el primer encuentro. Ahora está esa persona que sí tuvo ese encuentro, pero como dije, las luchas y las circunstancias difíciles de este mundo, las amarguras, los desencantos, hace que aquel primer fuego se apaga. Aquí mismo en Apocalipsis, usted puede encontrar cuando se le escribe a la iglesia de Éfeso, que se le dice que había dejado su primer amor. Esa pasión, ese interés por Dios. Bueno, nosotros podemos preguntarnos este domingo, hoy, yo estoy apasionado por Dios, por su palabra, por todo lo que es de Él, como aquel día que yo le conocí, o hay cosas que me han desencantado. Hay aquel fuego, yo lo perdí. Nosotros necesitamos el fuego de Dios y el interés por Dios, porque eso va a provocar, amado, que usted se alce por encima de los problemas. Aparte que Dios debe ser nuestra prioridad, pero va a hacer que usted pueda vivir victorioso. Entonces necesitamos convertirnos y tener ese primer encuentro, pero también en el camino de la vida cristiana es saludable, es bueno tener encuentros renovadores. Con Dios tenemos que estar encontrándonos todos los días, pero es bueno que haya momentos que nos estremezcan, encuentros espirituales con Dios. Y ese encuentro renueva nuestra visión de quién es el Señor Jesucristo. Alguien que no tiene ese encuentro, esa experiencia, pues cree que el Señor no puede ayudarle, cree que el Señor no puede obrar, cree que el Señor no puede superar sus situaciones. Pero el encuentro hace que nosotros veamos a Cristo en su esplendor. Veamos a Cristo en todo lo que Él es, con todos sus atributos, con todas sus características. Y entonces, uno de los apóstoles llamado Juan tuvo tribulación. ¿Quién no ha tenido tribulación? Todos hemos tenido tribulaciones. Y las tendremos. Porque este mundo es un mundo de conflictos.
Y Juan, el apóstol Juan, el gran apóstol Juan, pasó por circunstancias difíciles. Mire cómo dice este versículo 9 de nuevo. Yo, Juan, vuestro hermano, quiere decir que tiene a Dios por padre, por eso es hermano. Vuestro hermano dice, y copartícipe. ¿Qué quiere decir copartícipe? Que está participando junto con otros. Copartícipe vuestro en la tribulación. Así que Juan no está de fiesta. Juan no está de festejo. Juan en este momento está enfrentando luchas. Ahora, fíjese usted cómo es la situación, como hemos aprendido en la Biblia, que hay luchas que llegan, dijimos en una ocasión, que es luchas y circunstancias difíciles que son por ser fiel a Dios. Esta tribulación que está enfrentando Juan, ¿por qué usted cree que es? Por ser fiel. Mira cómo sigue diciendo el versículo. Copartícipe vuestra en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, ahora mira cómo dice, por causa de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que él era un predicador, que él estaba anunciando el evangelio, que él estaba comunicándole a la gente la palabra de Dios, y por esa causa enfrenta tribulación, enfrenta lucha, enfrenta problemas. Y dice, y el testimonio de Jesucristo. Así que él estaba dando testimonio de la persona de Jesús, de Jesucristo. Él estaba hablando del encuentro que él había tenido con el Señor, y eso lo sumerge en una tribulación. Fíjense cómo es. Entonces nosotros cuando estamos siendo fieles a Dios, estamos agradando a Dios, hay fuerzas antagónicas al evangelio, fuerzas espirituales malignas que no quieren que usted anuncie el evangelio, no quieren que usted sea fiel a Dios, no quieren que usted se encuentre con Dios, y él va a tratar de ingeniárselas para apagar el fuego, el fervor por la fidelidad a Dios y por el anuncio de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Y entonces Satanás levanta persecución. Esto está hablando de la iglesia primitiva. Levanta lucha, levanta problemas. Usa los gobiernos, en este caso a la Roma antigua, la usó para levantar persecución contra la iglesia cristiana. Y entonces Juan es desterrado. El gran apóstol Juan, que está siendo fiel a Dios, es desterrado y llevado a una isla llamada Patmos. Así que cuando yo pienso en Juan, en la tribulación, en que él había sido fiel, y yo pienso en Juan cuando veía personas convirtiéndose, cuando veía milagros de Dios, cuando veía maravillas de parte del Señor, y él está viendo avivamientos espirituales, y de pronto se levanta una persecución satánica y él es apresado y metido en Patmos, en esa isla, desterrado. Yo pienso en Juan y digo, bueno, quizás el apóstol, pienso en él y me lo imagino a veces, digo yo, cabizbajo, la risa que en un momento podía haber, el gozo podía haber desaparecido, castigado por el sol, sometido a duros trabajos. Quizás podía haber lágrimas en los ojos del apóstol Juan. Era difícil. En este contexto es que aparece el libro de Apocalipsis. Las primeras partes de Apocalipsis empiezan en la tribulación que está viviendo la iglesia primitiva y el apóstol Juan. El libro de Apocalipsis es un libro interesante. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Un libro bellísimo. La primera tarea que le doy a la gente es lea Apocalipsis y entérese de lo que contiene. No trate de enterarse de lo que tiene e interpretarlo al mismo tiempo, se va a complicar. Por lo menos entérate de qué habla Apocalipsis. Y después el Señor va a alumbrar. Este es el único libro del que se habla que es bienaventurado. Hay gente que dice, no, yo quiero usar el Apocalipsis, es un enredillo. Pero mira cómo dice aquí mismo el capítulo 1.
en el versículo 3. Mira lo que se dice del libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que es un dichoso, es alguien que debe sentirse privilegiado y feliz el que lee el libro de Apocalipsis. Dice, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y está hablando del tiempo del cumplimiento y del tiempo también de la venida del Señor. Y el Apocalipsis surgió, como ya vimos, en tiempos de tribulación, en tiempos de persecución, y Dios usó los lenguajes apocalípticos. Eso es un género literario, surgió para ocultar el mensaje que Dios quería transmitir de los enemigos del Evangelio. Por eso el Apocalipsis tiene un fuerte contenido simbólico, un lenguaje críptico, un lenguaje misterioso, porque el Señor esperaba que los enemigos del Evangelio, cuando se enfrentaran con ese libro, no entendieran. Las claves las tendría el pueblo de Dios. Y entonces, ahora Juan está en Patmos, ya dijimos cómo podía estar, y a mí me llama la atención algo, porque la tribulación y la lucha nos puede llegar en cualquier momento. Pero mira lo que dice este versículo 10. Juan está en Patmos, pero dice el versículo 10 también, yo estaba en el Espíritu. Entonces, se puede estar en cualquier lugar geográfico de este mundo, se puede estar en cualquier circunstancia, pero también se puede estar en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Es posible tener comunión con Dios. Es posible tener el auxilio de Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier lugar, como quiera que estemos. Hay personas que también, cristianos, que han sido llevados a lugares desagradables. Y humanamente, físicamente, ellos tienen que estar allí. Pero Dios no está excluido de ningún lugar. La obra del Espíritu no está excluida de ningún lugar. No está excluida de ninguna circunstancia. Y yo digo cuando leo eso, gloria a Dios. Qué bueno que cualquier circunstancia y cualquier lugar yo puedo estar en el Espíritu. En el Espíritu se puede estar fortalecido. En el Espíritu uno se puede agigantar. En el Espíritu se puede poner de pie. En el Espíritu uno puede tener confianza. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que el Señor, en su soberanía, en su plan, va a darle un reencuentro. Juan va a tener un reencuentro con el Señor. En Patmos, en medio de sus circunstancias, en medio de su tribulación, el Señor le va a recordar la perspectiva de quién es Jesucristo. Y es algo tremendo lo que acontece en esta. Él tiene una visión de Cristo. Dice allí, en el versículo 11, que oyó una voz y dice que decía, yo soy el alfa y la omega. ¿Sabe que el alfa y la omega es la primera y última letra del alfabeto griego? Él es el comienzo y en él termina todo. Dice, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir que Juan va a darle, el Señor va a darle una visión, una perspectiva a Juan de quién es Jesucristo, pero no solamente para él, no solamente para que él se enriquezca, no solamente para que él se fortalezca, no solamente para que él tenga nuevo ánimo, sino que también el Señor le da esa nueva visión de Jesucristo para que la comparta, para que la iglesia toda se beneficie. A veces nosotros podemos pensar, no, la experiencia que el Señor me dé, eso es un asunto solamente para mí. Pero cuando el Señor comparte con nosotros, es para que nosotros podamos compartir con los demás. Y los testimonios y las obras milagrosas y los reencuentros que el Señor nos concede, es para que tú puedas fortalecer a otro. Es para que tú puedas hablarle de lo que viste, de lo que sentiste, de lo que experimentaste de parte de Dios. Así que Él dice, estoy aquí. Estoy el Cristo glorificado, pero yo quiero darte una experiencia que tú vas a compartir con la iglesia. ¿Por qué la iglesia estaba en situaciones difíciles? Y ya quiero aclararte una cosa. Acuérdate que la iglesia
eres tú y soy yo. La iglesia son los creyentes. La iglesia son los hijos de Dios. Nosotros comúnmente ya se ha hecho hábito, no porque la gente tiene un mal entendimiento de la Biblia, sino porque ya se ha hecho así, que voy para la iglesia. Voy para la iglesia. Pero lo que tú vas es para el lugar donde se reúne la iglesia, hablando con precisión. Porque la iglesia son los creyentes, los auténticos hijos de Dios. ¿Y quién es el templo del Espíritu de Dios? ¿Este lugar? No, eres tú y soy yo. Si tú eres auténtico hijo de Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo habita en ti. Tú eres una morada, tú eres una casa. Y por eso es que hay que tener la casa limpia y barrida, para que el Espíritu pueda estar a sus anchas, pueda encontrarse contento. Por eso cuando no piensa que podemos ocultarnos de Él, porque Él está en nosotros. Y nosotros tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios todo el tiempo. Y crear las condiciones en nuestra alma constantemente para Dios. Con nuestra actitud, con nuestra consagración y con nuestra santidad. Eso crea las condiciones para que Dios pueda obrar y pueda llenar nuestra vida. Así que dice, esto que te voy a dar, escríbelo. ¿Cómo se llaman esas 7 iglesias? Lo podemos leer, míralo aquí en el versículo 11. Dice, que están en Asia. Dice, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A todos los libros de la Biblia tuvieron un primer destinatario, ¿no es verdad? ¿A quién se le escribió la epístola a los Corintios? A los que vivían en Corinto en el primer siglo. ¿A quién se le escribió la carta a los Efesios? A la iglesia de Éfeso, la que estaba en ese lugar. ¿A quién se le escribió el evangelio de Mateo? A los judíos. Lucas, a los griegos. Y así sucesivamente toda la escritura tuvo un primer destinatario. Pero esos primeros destinatarios fueron el pretexto del Espíritu Santo para dejar un mensaje para la iglesia Vida Nueva que está en Miami en el siglo XXI. Para tu vida y para mi vida. Entonces, las 7 iglesias que están en Asia son el pretexto del Espíritu Santo para que tú tuvieras un mensaje del cielo también. Así que ese mensaje fue para él y es para ti y es para mí. Entonces el Señor le da una visión a Juan y le dice, comparte eso con la iglesia Vida Nueva. Amén. Compártelo con Marjorie, compártelo con Iraida, compártelo con cada persona que va a ir a esos servicios. Ponle esa Biblia en sus manos. Y dice la Biblia en el versículo 12, parece que estamos en la visión, y Juan está en el Espíritu, y si me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, ahí comienza el lenguaje misterioso de la visión, el lenguaje también simbólico, porque todo lo que se describe aquí de Cristo, eso no es literal. ¿Sabe que aquí se describe a Cristo con una espada saliendo de la boca? Eso no es literal. Eso es parte del lenguaje apocalíptico y simbólico que quiere transmitir un mensaje espiritual para la iglesia. Y lo primero que encontramos es, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son los 7 candeleros? Nosotros pudiéramos preguntarnos en esta mañana. Y yo sé que algunos de ustedes dirán, yo te estudié eso y yo sé quiénes son esos 7 candeleros. ¿Sabes cuál es el mejor intérprete? El Espíritu de Dios y la misma Biblia. Tú sabes que la Biblia es su propio intérprete. Quien conoce y quien se empapa del contenido de la Biblia, quien conoce más y más las Escrituras, mejor entenderá. Entonces en el versículo 20 hay una clave. En el versículo 20 se interpreta. Allí dice, a mediados del versículo 20, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros que has visto, ¿qué cosas son? Las 7 iglesias. Así que hay una clave en el mismo, y para que vayamos haciendo un ensayo de cómo se interpreta el libro de Apocalipsis, para que vayamos teniendo idea
dice que cuando Juan se vira, Juan está allí triste y de pronto hay una voz como de trompeta. Dice, escribe lo que te voy a dar a las 7 iglesias. Y me volví para ver y vi 7 candeleros de oro. Fue lo primero que ve Juan. ¿Pero qué cosas son esos candeleros? ¿Para qué son los candeleros? Para iluminar. Los candeleros alumbran. Los candeleros enseñan el camino. Los candeleros permiten que nos podamos conducir. Facilitan el trabajo los candeleros en la noche. Y entonces, ¿qué cosa es la iglesia en este mundo? Dice la Biblia que la iglesia es candelero. Y en el libro de Apocalipsis, los candeleros, que son 7, el 7 simbólicamente representa la iglesia completa. La iglesia en su totalidad. Entonces la iglesia históricamente ha sido candelero. ¿Para qué existe la iglesia? No para traer oscuridad. La iglesia existe para alumbrar al mundo. Sin iglesia, el mundo está en oscuridad. ¿Sabe por qué Dios no le ha pasado la cuenta a este mundo? Porque el mundo no ha dejado de existir. Porque hay iglesia. Y la iglesia está encargada de dar luz. La iglesia está encargada de iluminar. Y eso quiere decir que la palabra que la iglesia predica es algo que esclarece las mentes, que guía a la gente hacia Dios, que hace que la gente se encuentre con Dios. Ahora como iglesia nosotros, acuérdate que la iglesia dijimos que eres tú y soy yo. Nosotros estamos siendo ese candelero. Como iglesia que nosotros servimos para alumbrar a otros con el evangelio poderoso de Dios. Amado hermano, tenemos que ser conscientes que Dios dice de nosotros que somos candeleros y llevar la función de alumbrar. Y fíjate tú cómo es la cosa, que Juan dice que él es copartícipe en la tribulación. Ya ustedes lo leyeron al versículo 9. Porque la iglesia junto con él está en lucha. Quizás algunos no están en pasmo, pero igual están en la tribulación. Están bajo las presiones, bajo la adversidad. Y dice el Señor que en medio de eso, la iglesia sigue siendo candelero. Porque las presiones y las luchas pueden ser una gran oscuridad en este mundo. Y en medio de eso, la iglesia puede también alumbrar. ¿Sabe que los mejores momentos donde la iglesia ha podido dignificar al evangelio y al Señor son en medio de las tribulaciones? Porque mire, incluso ha llegado épocas donde el evangelio es una moda. Y ha habido años tremendos donde decir, no, yo soy cristiano, muchachos, eso te tiraban una alfombra y tocaban trompeta. Lamentablemente esos tiempos van pasando. Pero ha habido tiempos así. Y eso también ha provocado que mucha gente quiera entrar en la iglesia y formar parte de congregaciones. Y entonces se crea una cultura cristiana, pero no un auténtico cristianismo. Y entonces, ¿qué ha hecho eso? Que mucha gente, porque dice, bueno, la iglesia es una cosa linda, eso te culturiza, eso uno se siente bien, ahí hay gente chévere. Y mucha gente empezó a entrar a la iglesia. Pero eso también hizo que alguna de esa gente no fueran auténticos hijos de Dios. Y pasara que en la iglesia se han visto históricamente muchas cosas feas también. Porque entró gente que no era auténtico de la iglesia. Y entonces hay iglesias locales que ocurrió un apagón. Porque dejaron de ser la iglesia auténtica de gente convertida, de gente con el milagro. Por eso todo lo que se llama iglesia, tú no puedes creer que es iglesia. El nombre no lo convierte en auténtico hijo de Dios. Y para colmo, en estos tiempos hay hasta iglesia satánica. Entonces, tú tienes que tener la vista espiritual de águila. ¿No? ¿Es así? Que tú penetres con el espejuelo de la palabra y tú dices, eso es de Dios, eso no es de Dios. Pero cuando todo está bien, la gente dice, pues para la iglesia. Pero cuando las circunstancias han sido como estas, de tribulación,
¿quién quiere ser cristiano? Una iglesia que está siendo perseguida, el líder que lo metieron en Patmos y que no se sabe lo que va a pasar con él, otros apóstoles que están muriendo. ¿Quién dice, ay, yo quiero ir para la iglesia? ¿Tú sabes quién es el único que va a decir, yo quiero ser iglesia? El auténtico, el genuino, el que es de Dios, el que ha tenido un encuentro con Dios y en medio de esa lucha alumbrará, no solo con sus palabras, con su testimonio. Porque un hijo de Dios en medio de circunstancias vocifera que hay un Dios en el cielo. Amén, gloria a Dios. A veces la iglesia le ha convenido y a Dios le ha convenido que la iglesia atraviese luchas y circunstancias difíciles, porque la iglesia se purifica y la iglesia llega a ser la iglesia. Y el mundo dice, óigame, tiene que haber un Dios, mire esa gente. Y entonces nosotros alumbramos cuando hablamos, pero también alumbramos, yo digo que más fuertemente cuando vivimos. Entonces, ahora, amado, el apóstol Juan, alguien que ha llegado a tener un encuentro con Dios genuino, ¿ama la iglesia o no? ¿Qué usted cree? Porque hay un amor natural, pero hay un amor espiritual, que Dios empieza a hacer algo entre nosotros y que nosotros llegamos a amar a la iglesia profundamente. Cuando digo iglesia, acuérdate que, mira a tu lado, tú amas a esa gente. Tú me amas y yo te amo. Con un amor sobrenatural. Y dice Jesús que la iglesia es familia. Por lazos no consanguíneos, sino espirituales. Por eso, ¿usted se acuerda cuando Jesús, su madre y sus hermanos lo estaban buscando? Dice, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. ¿Cómo se acuerdan de eso? Sí. Esos son los lazos espirituales. Entonces, cuando la iglesia está en esa lucha, Juan está mirando y Juan es un hombre que ha llegado a amar la iglesia, que tiene un amor sobrenatural de Dios para la iglesia, que ha arriesgado su vida por la iglesia, por los hijos de Dios, luchando para que ellos avancen por el evangelio. Y entonces, cuando Juan ve que los candeleros, que la iglesia está en tribulación, está siendo perseguida, la han esparcido por todo el mundo, ¿qué usted cree de alguien que ama a la iglesia? ¿Cómo se sentirá? Ese hombre se siente acongojado también por la situación de la iglesia. Y pueden venir muchas preguntas, ¿pero qué pasará con la iglesia? ¿Sobrevivirá la iglesia? Jesús había dicho que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Gloria a Dios. Ahora, en la visión que Juan está viendo, él ve los 7 candeleros y sabe qué está pasando en medio de los 7 candeleros. Mira cómo dice la Biblia, léelo conmigo, el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién es ese? Jesucristo. Oiga, amado hermano, ese es Jesús, ese es Jesucristo. Dice que él está viendo los 7 candeleros. ¿Cómo habrá sido eso? Y en medio de los 7 candeleros, uno que está moviéndose. Yo no sé si estaba moviéndose en zigzag, yo no sé si le estaba dando vuelta, pero Jesús se está moviendo en medio de los candeleros. Porque el apóstol, cuando ve tribulación y cuando nosotros vemos tribulaciones y luchas, a lo mejor la lucha y la adversidad hace que nos ceguemos, hace que todo sea negativo, parezca que todo se va a ahogar. Pero dice en la visión, en el reencuentro que el Señor le está dando a Juan para fortalecerle y levantarle, dice, no, la iglesia está en tribulación, pero sigue siendo candelero, sigue alumbrando y yo estoy moviéndome en medio de ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios sigue moviéndose en medio de la iglesia. Oiga, amado, qué consolador. Porque si iglesia eres tú, iglesia soy yo, y hay luchas y dificultades, qué consolador que el Señor se mueve en medio de la iglesia. Y los que quieren destruir la iglesia, el Señor lo está viendo porque Él está en medio de la iglesia. Y los que hacen mal en la iglesia, el Señor los está viendo porque Él se mueve en medio de la iglesia. Entonces el Señor le está diciendo, Juan, tranquilo, que tú te crees que yo no veo, pero estoy en medio y estoy moviéndome. Yo estoy moviéndome
en medio de la iglesia. Hay momentos que a todos la tribulación y la lucha puede que nos ha ahogado la visión de Jesucristo moviéndose en la iglesia. Y a mí también me ha pasado en momentos difíciles. Y cuando veo también situaciones con la iglesia cristiana actual, hay momentos que me siento desafiado tremendamente. Señor, yo no puedo. Solamente si tú te mueves, tú puedes salvar la iglesia. En medio de situaciones tan tremendas que atraviesa la iglesia actualmente. Ahora la lucha de la iglesia que hay actual, y específicamente aquí en Estados Unidos, el reto que tenemos no es el externo. No, aquí la iglesia no está perseguida hasta el momento. ¿Tú sabes cuál es el problema? Interno. Que la iglesia, desde dentro, la han ido taladrando, la han ido diluyendo. Y aunque externamente se ve multitud y se ve gente, autenticidad a veces, lamentablemente, no hay. Y entonces es bueno saber que Jesús se mueve en medio de la iglesia y que Él está viendo lo que es y lo que no es, lo que contribuye y lo que destruye. Y entonces, en tu vida, en mi vida, si tú eres iglesia, el Señor dice que Él se mueve en tu vida. Gloria a Dios. Y el Señor, el Hijo del Hombre, Jesucristo, glorificado, está trabajando en medio de su pueblo y Él la va a sostener. Sea por las luchas externas o sea por las luchas internas. El Señor la va a sacar adelante. Y Él, dice la Biblia que la vestimenta del Hijo del Hombre, dice la Biblia en este versículo 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Pero esa vestimenta es muy parecida tanto a la del sacerdote como a la del rey. No tenemos que entrar en mucho, tratar de definir cuál es el simbolismo exacto, porque Cristo es tanto sacerdote como rey. Y el Señor está llevando su oficio de rey y también su oficio sacerdotal. El oficio de rey para gobernar. Cuando nosotros vemos que gobiernan personas que hacen mal, debes saber que Dios es rey, Jesús es rey por encima. Y cuando hay pecado en la iglesia, el Señor es el sacerdote. Para favorecernos y para oficiar. Jesús es el sumo sacerdote e intercesor por nosotros. Él está llevando una labor sacerdotal a favor tuyo, a favor mío. El sacerdote era el que se presentaba delante de Dios a favor del pueblo. Cuando el sacerdote entraba al templo, él iba en lugar del pueblo y se presentaba allí para favorecer al pueblo. Jesús es el sumo sacerdote que se ha presentado para favorecerte, para favorecer. Y Él es rey y es sacerdote. Y dice la Biblia, mira como dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Mira, despunta la cabeza de Víctor y Amparito. ¿Qué cosa es? Experiencia. ¿Qué cosa es? Sabiduría. La escuela de la vida. ¿Sabes la mejor escuela? Mira que la gente pasa a escuela y no aprende, pero la vida nos va encaminando. Ayer hablé con alguien que dice, oye, como yo hice tratar, y es cristiano ahora, dice, ahora que me estoy encaminando, los golpes de la vida. Y Luis, mira, también. Eso habla de la experiencia de la vida. Y habla de sabiduría. Habla de años de vida. Esa escuela es insuperable.
Todos los que somos jóvenes, frente a ahí tenemos que aprender. Y entonces, ahora el Señor es el más viejo de la historia. Porque es el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces todos los que están buscando consejería, ven a Jesús, que tiene cabellos como blanca lana, como nieve. Todos los que están buscando sabiduría, acérquese a Jesús. Todos los que necesitan una orientación, Jesús la tiene porque es el más experimentado. No hay nada, ni Matusalén no podía hacerle nada a Jesús con todos sus años de vida, de experiencia. Jesús siempre lo superaba. Esos cabellos blancos también habla de la omnisciencia. ¿Lo saben? Todo. Podemos buscar sabiduría en Él. Estaba leyendo ayer por la noche la primera epístola a los Corintios y estaba recordando esos textos y pensando en Él. El apóstol Pablo dice que Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Y él dice en esa primera epístola que él cuando fue a predicar a la iglesia de Corinto, dice, no fui con humana sabiduría, fui a predicar el evangelio. Cuando yo estaba dando mis primeros pasos en el evangelio, yo estaba muy fervoroso y yo empecé a servir al Señor inmediatamente. No sé si Marjorie se acuerda. Un niño, yo estaba en las misiones, estaba visitando, pero había cosas que yo no había comprendido. Y yo pensaba que la iglesia era como un club, que era una cuestión de invitar gente, de tener gente congregado, de hacer sentir bien a la gente. Y encontré la sabiduría de lo que es el evangelio en Cristo. Donde la iglesia no es congregar gente, donde la iglesia no es que nos sentamos maravillosamente bien necesariamente. Todo eso si lo logramos, amén. Pero eso no es ser iglesia. Porque hay congregaciones mucho más grandes que la nuestra, muchísimo más grandes que la nuestra, y se congrega para bailar reggaetón. Y se congrega para tomar bebida. Y eso no es iglesia porque hay congregación. Y hay lugares humorísticos donde te ríes muchísimo, te rajas de la risa allí. Pero eso no es iglesia. Porque la iglesia es lo cristiano. Ser hijo de Dios, experimentar el milagro de la conversión y que Dios ponga su espíritu en ti y tú comienzas a tener a Dios por Padre. Tampoco la iglesia es para dar terapia psicológica. Porque ¿cuántos lugares hay para dar esa terapia? Y no hay iglesia. Entonces, el Señor nos enseña con la sabiduría de Él que el evangelio, tú sabes que la palabra de Dios es sabiduría para la comunión con Dios. Y entonces, bueno, vamos a mirar otras características del Señor. O sea que Juan, cuando ve a Jesús, dice, ay caramba, Él es el más experimentado, así que Él me va a ayudar en mi situación, porque Él tiene el mejor consejo. Hay veces, yo me acuerdo cuando en el seminario me dieron consejería y psicología pastoral, una de las cosas que decían es, mire, cuando hay una persona que viene a usted buscando un consejo, usted es un facilitador donde usted va a hacerle ver a la persona los pros y los contras. Va a ver todo el abanico de posibilidades que la persona tiene. Decía aquella persona. Usted no va a decirle a esa persona, haz esto, haz aquello. Tú solamente vas a decir, mira el abanico de posibilidades. Pero espérate un momento. Si la Biblia dice esto o aquello, tú sí vas a decir esto. Pero cuando no es así, tú puedes ayudar a la gente a pensar. Pero cuando la Biblia dice esto o esto es lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? La Escritura dice.
aunque tú no lo entiendas, aunque a ti te parezca que eso está mal, aunque tú te parezca que eso no es lo más sabio, dice Jesús, dice aquí la Biblia que Jesús tiene los cabellos como blanca lana y es el más sabio. Y las directrices y las órdenes y las orientaciones del Señor, nosotros tenemos que hacernos eco de lo que Él dice. Y pronunciarle, decirle, lo que Dios dice que tú debes hacer es esto. Te parezca o no te parezca. Porque en el Señor hay sabiduría. Y entonces dice también la Biblia que tú sabes cómo están los ojos. ¿Cómo están los ojos en ese versículo? Dice la Biblia. Como llama de fuego. Eso son 2 linternas. Parece que eso no es literal. Eso habla de que también el Señor penetra todo. No hay oscuridad por densa que sea que el Señor no penetra. Entonces los que andan bien delante de Dios, saber que el Señor lo ve todo, como la iglesia que está en tribulación, pero está bien. Gloria a Dios, el Señor está viendo. Pero si andas mal y te enteras que el Señor lo ve todo, es una amenaza. Porque por escondido que tú te estés metiendo, cuando entre el Señor con esos ojos, alumbra. Entonces nos conviene andar bien. Para no sentirnos amenazados, sino sentirnos privilegiados. Cuando dice, yo ando bien y el Señor está viendo. Gloria a Dios. Y dice la Escritura también, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea que el Señor, unos pies de bronce, puede caminar por encima de cualquier espinero, puede caminar por encima de cualquier pedregal. El Señor en la historia tiene un paso firme, un paso seguro. Y dice la Biblia también, no voy a exprimir todo el significado de eso, dice la Biblia también que Jesús sabe que tiene en su mano derecha 7 estrellas. Hay 7 candeleros que Él está en medio de ellos y hay 7 estrellas que Él tiene en su mano derecha. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Leíste el versículo 20 ahorita? ¿Qué dice que es los 7 estrellas? Los ángeles. ¿Tú sabes qué quiere decir ángel? Mensajeros. Esos son los mensajeros de Dios a la iglesia, los que traen la palabra de Dios. Y dice Jesús que los tiene. O sea, no queremos ofender a nadie que sea zurdo aquí, pero normalmente, porque mi esposa también, ¿dónde está mi esposa? No está aquí. Pero normalmente, ¿cuál es la mano de más destreza y de más fuerza? Lo más común. Dice Luis que la izquierda, le conviene. Lo más común es que sea la derecha. Entonces Jesús tiene el ministerio cristiano en su mano poderosa, en su mano de agilidad, la mejor mano. Bueno, para los zurdos, dice, esta es la donde la tiene. Pero el Señor tiene a los siervos de Él en su mano. Eso quiere decir protegido. Cuando hay alguien que es de Dios, de verdad, y está siendo instrumento de Dios, está en su mano. Juan está en Patmos, pero está en la mano del Señor. Fíjate tú, en Patmos, pero en la mano. Dice, no, te tengo en mi mano. ¿Y tú sabes por qué son estrellas? Porque ¿para qué son las estrellas? Para alumbrar también. Génesis capítulo 1 dice que creó las grandes lumbreras. El sol, la luna y las estrellas. ¿Y para qué era eso? Para que en la noche pudiéramos orientarnos algo. Y entonces el ministerio cristiano, que está protegido por Dios en su mano derecha, está también para orientar. Cuando son de Dios, están en las manos de Cristo y también son luz. Y entonces, terminando, dice la Escritura, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es eso? Hebreos dice 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces,
Esa espada que está saliendo de la boca de Cristo es la palabra poderosa de Dios. Oiga, amado hermano, usted sabe ese libro que a usted se le empolva a veces en la casa, que no lo usa mucho. Lo poderosa que es. Esto es muy poderoso. Eso es lo que ha salido de la boca de Dios. Y es espada. Eso no es un machete. De doble filo. Eso es una espada de doble filo, porque si es para acá corta y si es para acá también corta. Para cualquiera de los dos movimientos que haga, cortará. La palabra de Jesús es una palabra que trae resultados. Entonces, no dejes de aprenderla, no dejes de pronunciarla, Estudiar. no dejes de estudiarla, no dejes de transmitirla a otros. A ti te parece a veces que no está cortando, Corta. pero corta. A veces parece que no está haciendo los efectos, pero lo hace. Y lo hace en ti, y lo hace en mí, y los hace en lo que está alrededor. Nunca volverá vacía, dice el profeta Isaías. Entonces, mira, a mí me encanta. Bueno, tú sabes que yo estoy construyendo una tribu. Ya viene el tercero ahí, pero por eso busco las noches el espacio mío después que lo puedo dormir. Y a mí me encanta leer la Biblia y pensar con calma. Qué bien me hace la Biblia. No la estoy leyendo para predicar en ese momento. No la estoy leyendo para darle enseñanza, la estoy leyendo para mí. Para el espíritu. Estoy pensando, estoy rumiándola. Y la leo y digo, qué rico es esto. Más dulce que la miel. Esto es una espada que penetra y no te duele. Bueno, a veces te duele. Sí. Pero lo que quiero decir es que es una espada para sanar. Es una espada para levantar. Es una espada para restaurar. Una de las tristezas mías es, óigame, cuando llegué aquí y yo empecé a venir a los Estados Unidos, yo pensaba, óigame, ese país de bases protestantes, de una historia de cristianismo, y yo empecé a querer escuchar predicador y palabra de Dios. ¿Y qué trabajo me encontró? Encontrar uno que predicara la palabra de Dios. ¿Le soy honesto? Todo es cuento y psicología, invento, motivacionales. Pero la que hace sanidad es la palabra de Dios. Amén. La espada que sale de la boca del Hijo de Dios. Y la iglesia a veces está analfabeta de la palabra de Dios. Amado, eso no puede pasar a nosotros. Eso no te puede pasar a ti. Porque esta palabra en medio de la tribulación, esa espada aguda que penetra es la que va a levantar a Juan y la que va a hacer que la iglesia se abra paso. La que hace que se abra paso en el mundo es la palabra de Dios. Un evangelio que no se embaraja. Un evangelio que se está tratando de transmitir según Jesucristo. Porque sale de su boca. Y yo nada más me hago eco. Y tú solamente debes hacerte eco de esa palabra. Y entonces dice aquí la Biblia que su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sabes que las estrellas y la luna y eso? ¿De dónde recibe la luz? Jesús es la fuente. Tú quieres dar luz, tienes que recibir la luz de Jesús. Porque los cristianos son luz, pero no porque tienen luz en sí mismos, sino porque la reciben de la fuente. Jesús es un sol. Alabado sea su nombre. Y tú sabes, quiero terminar aquí. Tú sabes qué pasó cuando Juan vio eso. Eso está impresionante. Juan dijo, ¿qué clase de unción tengo? Se levantó y empezó a brincar y estaba así como orgulloso. Dice eso. Yo te quiero decir una cosa para que aprendas algo de la Sagrada Escritura y para que evalúes. Los que tienen auténticos encuentros con Dios
no les da por coger ínfula, no les da por creerse, no les da por saber que ellos son los que más tienen y los que más pueden, ni los más encumbrados. Los que se encuentran con Dios, ¿tú sabes qué le pasa? Mira cómo dice la Biblia. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando tú ves supuestos líderes espirituales encumbrados, que ellos son los que más pueden, los que más tienen y son los únicos, duda. Porque un encuentro con Dios me hará más humilde. Un encuentro con Dios me tumbará. Y míralo en la Biblia. Por ejemplo, Daniel capítulo 10. Allí también tuvo un encuentro con Dios. No quería ni levantarse, no podía levantarse. Y Isaías capítulo 6, el gran profeta Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, cuando tuvo un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios no pone a nadie arrogante. Un encuentro con Dios no pone dura la cerviz. Un encuentro con Dios no me hace querer singularizarme. Un encuentro con Dios me hace ver que yo le necesito mucho y me hace ver mis realidades. Y me hace depender más y buscarle más. Sospecha cuando hay gente que dice que tuvo un gran encuentro con Dios y no puede ser más arrogante. Sospecha. Porque cuando nosotros encontramos con Dios hay lágrimas en los ojos. El corazón queda compungido. Somos contristados. Y cuando hay un encuentro con Dios no te da por compararte con el otro y decir qué campeón yo soy, porque aquel yo no estoy como aquel, sino que tu vara de medir es Dios, no es tu hermano. A lo mejor tú te comparas con el hermano y dices, voy bien, pero si te comparas con Dios, tú dices, me falta. Mucho. Muchísimo. Necesitamos un reencuentro con Dios. Y necesitamos una iglesia que se reencuentra con Dios. Ve que el Señor está en medio de la iglesia. Ve que el Señor tiene el ministerio en su mano derecha. Ve que Él es el más sabio. Ve que Él lo sabe todo. Ve que Él camina en la historia victorioso. Y caeremos postrados y dice, Señor, ayúdame. Dice la Escritura, terminado este pasaje, que Jesús puso su mano y dijo, no temas, porque el encuentro con Dios no es para que te amorices, es para ayudarte a levantarte para siempre. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué linda esta palabra. Amén. Y tengo la llave de la muerte y de la... Como me gustan esas palabras. La muerte es lo más temido por el hombre. Jesús de nosotros, me encantan estas palabras. Me llenan de ánimo, me emocionan. El Señor tiene las llaves de la muerte. Y si estamos con Él, el Señor vence por eso. Por tus situaciones, Él las vence. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Podemos hacer una oración juntos en esta mañana, hermano. O en esta tarde ya. Si hay alguien que quisiera, dice, ay Señor, quizás tú dices en esta tarde, ay Señor, me doy cuenta que yo necesito más de ti. Yo sé que todos no se pueden mover, pero si hay alguien que quiere venir a orar conmigo aquí, vamos a hacer una oración y vamos a decir, Señor, yo quisiera que tú me ayudes, porque yo me doy cuenta que necesito un reencuentro. Yo me convertí, te conocí, pero yo he decaído. Yo me he desanimado, yo he perdido la fe. Yo me he creído que estoy solo y tú me estás diciendo que estás en medio de la iglesia, que tienes a tus siervos en la mano derecha, que tú vences por encima de la muerte. Cambia mi perspectiva. Vamos a hacer una oración juntos en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, necesitamos más de ti. Amén. Señor, qué bueno es estar contigo. Amén. No hay palabras para agradecer que llegaste a nuestra vida un día. Señor, nos damos cuenta que a veces nos debilitamos,
que a veces las luchas de este mundo hacen que no te veamos. Pero tú quieres que nos reencontremos. Tú quieres que renovemos nuestra perspectiva de Jesucristo que se levantó de los muertos, el Cristo que hace milagros, el Cristo que responde la oración, el Cristo que tiene sabiduría, el Cristo que lo ve todo. Estamos muy necesitados de ti, todos nosotros, Señor. Quizás hace tiempo que algunos de nosotros no lloramos en tu presencia. Si hay alguno de nosotros que quizás, Señor, ha perdido la pasión por leer las Sagradas Escrituras, o aquel anhelo por que llegara el día de reunirnos para alabarte y para ver la familia en la fe, Señor, pedimos que en esta tarde tú comiences un trabajo en los corazones. A través de tu Espíritu Santo, tú comiences un trabajo que haga que renovemos nuestra comprensión de Jesús, que devuelva el ánimo, que devuelva el fervor, que haya gente que se agigante en ti, que haya gente que pueda experimentar la llenura del Espíritu, que haya gente que pueda experimentar de tus milagros, de tus maravillas, en los hogares, en las familias, en los hijos. Señor, queremos que esta iglesia tú la levantes muy poderosamente. Que este remanente abrace a Jesucristo totalmente. Y haga, Señor, que de aquí pueda tú hacer una explosión que haga que muchos encuentren a Jesucristo. Los que llegaron desanimados, dale ánimo. Los que llegaron tristes, pon gozo de tu espíritu. Otra vez pido, sana a los enfermos y reprende toda obra satánica que quiera impedir el avance de la iglesia y del evangelio y la comprensión de tu palabra. Gracias por escucharnos y gracias por lo que estás haciendo y harás. Por Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga. Puedes sentarte.